Me llamo Salva Sánchez y soy el fundador de Diabetedario. Diabetedario es una plataforma destinada al mundo de la diabetes y nace de la necesidad de aprendizaje que tenemos los diabéticos y necesidad de información para poder normalizar lo que es nuestra enfermedad y llevar un buen control de nuestra diabetes día a día. Y hoy para hablar de diabetes está con nosotros Laura Pascual. ¿Qué tal, Laura? Hola, buenos días. Bien, bueno, yo soy deportista, soy jugadora de fútbol con el Zaragoza este año, he fichado por este equipo. Estoy en segunda red, que es más o menos como tercera división de la Liga de Fútbol Femenina de aquí en España. Y bueno, soy diabética, que también es, es un punto importante en esta entrevista. Y bueno, yo quiero aportar mi granito de arena y contaros un poco mi experiencia, que ya soy diabética ya hace algunos años, y bueno, mi experiencia, Ujú. cómo he compaginado lo que es la diabetes con, en este caso, el fútbol. Muy bien. Bueno, segunda red, pero has estado también en primera, ¿no? Con el Y Valencia. bueno, estuve, a ver, realmente fueron más entrenamientos y debuté con el Valencia. Sí que es verdad que no tuve esa continuidad, pero bueno, sí, sí he estado en primeros equipos, tanto en el Levante como en el Valencia. Y bueno, y era diabética ahí en ese entonces. Muy bien. Y con la selección también, ¿no? Sí, también, Bueno, también estuve. decir, pero ostras, también has estado entrenando con la selección, te invitó a la selección a entrenar con ellos, ¿no? Sí, bueno, cuando yo tenía 15 añitos, que era muy jovencita, estuve en entrenamientos de la sub-16 y bueno, fue una experiencia muy importante para mí, la verdad. Es una pasada. ¿Y a qué edad debutaste en diabetes? Pues debuté exactamente en el año 2007, hace ya, bueno, yo tenía 8 añitos, hace ya unos cuantos años y bueno, ahora tengo 24, o sea que imagínate todo el recorrido que llevo ya. Muy bien. Y bueno, Y vamos a ver, yo debuté con 11 años, ¿vale? Y tengo una imagen grabada, lo que es en mi cabeza, que la tendré de por vida, y es que a los 11 años mi madre llegó una noche y me puso un hervido. A ver, judía redonda, cebolla, patata, un trocito de carne y un trocito de pan. En mi casa mi abuela era diabética y sabían de qué iba el tema. Y mi madre ya decidió ponerme a régimen estricto y digo, ¿esto será coña? No, no, hasta que no te hagamos análisis, no vamos a... Esto va a continuar así. Y efectivamente, cuando me hicieron análisis, pues tenía mucho azúcar. Y ese recuerdo lo tengo, vamos, como si fuera ayer. sí. ¿Tú tienes algún recuerdo del Pues momento de tu debut? ¿O sí, con la verdad ocho es que años sí. ya no? No, sí que tengo recuerdos, sí que tengo. Fue un verano, o sea, me lo diagnosticaron realmente en septiembre, que era la vuelta al cole, y creo que fue esa primera semana. Y bueno, ese verano, la semana anterior, yo había estado de vacaciones. Y bueno, fuimos a un parque acuático, lo que recuerdo perfectamente. Y bueno, ese día era beber agua, e ir al baño, o sea, ir a orinar todo el rato. Entonces era muy exagerado, mis padres también podían, se imaginaban un poco lo que era, porque mi abuela es diabética. Entonces, claro, a la semana siguiente enseguida me llevaron al hospital. Bueno, al hospital no, realmente fui a que me hicieran la glucosa, a medirme la glucosa y bueno, estaba a 450, estaba muy alta y bueno, al final tuve que ingresar de inmediato. Yo estaba muy asustada porque no sabía qué estaba pasando. O sea, fue como, ¿qué pasa? Pero bueno, al final también tuve el apoyo de mis padres, de, bueno, en ese caso, todos mis familiares, mi abuela me apoyó un montón en ese caso, al ser diabética ya también. Me sentí muy querida, pero sí que es verdad que yo estaba muy, muy asustada. Y luego una vez en el hospital, pues sí que es verdad que venía siempre la médica a hacerme la glucemia, a pincharme la insulina, y yo decía, me acuerdo de una pregunta que me acordaré toda la vida que dice a mi madre, que fue, ¿me están pinchando tanto porque estoy en el médico? No. Y al final era pues ya de por vida. Y eso yo no lo sabía, pero bueno, Claro. No, no, al final la diabetes es una enfermedad que tienes que convivir con ella todos los días. No es un constipado que con dos pastillas y un día en cama se te pasa. Tienes que convivir con claro, ella diariamente y lo mejor posible. claro. ¿Y a qué edad empezaste a jugar a fútbol? Pues empecé a jugar a fútbol justo un año después, en el año 2008. Sí que es verdad que ese año que debuté con diabetes, yo lo compaginaba, bueno, el tiempo que lo estuve en el hospital, lo compaginaba con el baloncesto, que también me gustaba mucho.
y estuve, pues eso, el poco tiempo que estuve en el cole y tal, jugaba baloncesto. Pero bueno, sí que es verdad que yo ya empezaba mis ratos libres a chutar el balón, y me gustaba mucho ir al campo de fútbol a ver el Valencia, por ejemplo. Y bueno, al final, el año siguiente empecé, en el año 2008 en el Levante femenino y ya con chicas. Directamente empecé con chicas, no jugué con chicos. Y bueno, la verdad que me vino muy bien, ¿eh? A la hora también de compaginarlo con la diabetes y controlar un poco mejor la glucemia. Yo creo que el deporte al final es un punto beneficioso para controlar la enfermedad. Sí, el deporte, la alimentación y Exacto. seguir las pautas del endocrino que marque para poder llevar un buen control de la diabetes. Y cómo gestionabas la diabetes y el deporte? Porque yo recuerdo cuando empecé yo, tú empezaste en el 2008. Yo empecé en el 1981. Yo debuté Claro, en el 1981, del siglo pasado, ¿eh? Yo soy del siglo ya, pasado. Y cuando iba a hacer deporte, pues me decían, tómate azúcar o lo típico. sí, Y claro, yo no sabía, o en aquella época no había tanta información, que si deporte aeróbico, que si deporte anaeróbico. Y exacto. había veces que salía pero con el azúcar por las nubes de los entrenamientos, y había veces que no. Y claro, era dependiendo del tipo de entrenamiento que hacías, si era Ya más está. físico, más explosivo o menos explosivo, sobre todo en las pretemporadas que yo jugaba baloncesto, que eran muy exigentes. ¿Tú cómo Ujú. gestionabas eso? Y A además ver, en un club como el Levante, que entiendo que... sí. Pues a ver, al principio sí que es verdad que me lo llevaban todos mis padres, o sea, incluso en el colegio, tanto en el colegio, en el fútbol y en todos los lados. O sea, mis padres iban detrás mío para el tema de la alimentación y el tema del deporte, pero porque yo tenía 8 años cuando debuté, entonces era muy pequeña. Sí que es verdad que al final fui cogiendo yo un poco más independencia, fui de forma más autónoma, controlando mi diabetes, pero fue muy poco a poco. Y al final yo hacía caso a mis padres al principio. Y sí que es verdad que en el Levante, en ese caso, pues tampoco había ninguna persona que me pudiera ayudar, ¿sabes? Yo lo comentaba, mis padres lo comentaban al entrenador en ese caso, al fisio se había, y a partir de ahí, pues él tenía el zumo de supervivencia, y yo qué sé, pues a lo mejor alguna galleta o algún gel, pero nada más, al final el tema de insulina y todo eso me lo controlaba mis padres en ese caso, que bueno, que luego más hacia adelante, obviamente empecé a controlarlo todo yo, pero, pero sí es lo que tú dices, al final falta información por parte de la gente que trabaja en equipos en el tema deportivo. Falta, yo creo que información por parte de la gente que integre ese equipo. Porque al final puede pasar cualquier cosa, ya sea hipoglucemia o una hiperglucemia, que también es súper importante saber gestionarlo. Y hay que tener los medios necesarios para poder ayudar al deportista diabético. Claro. Y al final eso es información muy básica y que tampoco requiere, es decir, simplemente saber cuáles son los síntomas de lo que es una hipoglucemia en este caso, en caso de, pues claro, estás practicando deporte, lo normal y lógico es que te dé una hipoglucemia, un bajón de azúcar. Y cómo Ujú. actuar a la hora de, no lo sé, estás en un partido y de repente pierdes el conocimiento porque te da un bajón, ¿qué hacemos? Claro, Entre que exacto, llamas y no llamas a la ambulancia, va y viene, ahí se pierde tiempo que con una simple inyección de glucagón se puede arreglar. Y exacto, un puntacito en el dedo para saber si es por azúcar o es por otra cosa. Ahí sí que llevas mucha razón. sí. Y cómo gestionas ahora con el deporte de alto nivel la diabetes? Porque será muy distinto de antes cuando empezaste, ahora, porque los entrenamientos serán más intensos, en fin. Exacto. A ver, sí que es verdad que intento compaginar, o sea, intento hacerlo todo siempre muy bien, pero al final la diabetes es una enfermedad también que varía mucho según cómo estés tú y no siempre, uno más uno no son dos siempre. Entonces al final con eso pues hay que intentar llevarlo. Luego por otra parte el fútbol es un deporte bastante explosivo, entonces quieras o no, yo por ejemplo nunca he tenido una hipoglucemia grave, nunca, porque al final es un deporte que tiende o sea, tiende más a subir el azúcar, por así decirlo, por la adrenalina que se genera. Yo suelo acabar los partidos, por ejemplo, más bien alta, y lo que te digo, hipoglucemias muy pocas. Entonces es más bien que me corrijo con insulina más que tomarme algo más de hidrato o algo más de azúcar, ¿sabes? Entonces en ese caso es un deporte más anaeróbico, yo creo.
son temas más Sí, explosivos y se controla más por esa parte. Sí que es verdad que los descansos suelo corregirme, a lo mejor si antes de empezar el partido estoy un poco alta, suelo ponerme alguna unidad de insulina, depende de cómo esté. Si estoy muy alta, pues me pongo un poco más. Si estoy un poco más baja, pues a lo mejor no me pongo nada. Y luego en el descanso del partido me gusta tomarme medio plátano y a lo mejor un poco de frutos secos o algo así. Es lo que suelo hacer. Sí que es verdad que si estoy muy alta, no me tomo nada, ¿sabes? Pero si estoy así un poquito tal, me lo tomo. Porque también cuando acaba el partido estoy bastante alta de glucemia, pero también es una glucemia un poco falsa, por así decirlo. Porque como que a las 2 horas o así, si me pincho mucha insulina después del partido, luego me da una bajada, ¿sabes? Si claro, tengo hipoglucemia. claro, Entonces, porque sometes el cuerpo a estrés, el cuerpo genera azúcar, bueno, glucagón y glucosa y, bueno, luego todo vuelve a su sitio. Es decir, que al exacto, final no dejas de quemar glucosa. exacto. Lo que Y pasa es que en ese momento el cuerpo la genera, vas a tope, pero una vez el cuerpo vuelve a pedir todo lo que te ha dado, te baja. exacto, Muy exacto. Y bien. por ese tema también, pues hay que saber controlarlo. En el sentido de que, claro, a lo mejor tocabas el partido y ves que estás, yo qué sé, a lo mejor me he puesto bastante alta, pero es todo a base de eso, del ejercicio. Y a lo Mm. mejor si te pinchas demasiada insulina, luego tienes una hipoglucemia, pero buena. Entonces hay que tenerlo, eso hay que tenerlo, o sea, hay que tener mucho cuidado. En ese caso con el fútbol, por ejemplo, o sea, yo me he dado cuenta, si es otro tipo de deporte más aeróbico, seguramente no sea de esa forma. Pero en el fútbol, con eso sí que hay que tener mucho cuidado. También depende de la posición, ¿no? ¿Tú de qué juegas? A ver, justamente me has hecho una pregunta porque yo soy una jugadora bastante polivalente y he jugado en muchos sitios. O sea, tengo diferentes demarcaciones en el campo. Ahora mismo estoy jugando de central, pero vamos, que también el año pasado estuve jugando de lateral, he jugado de extremo, incluso he llegado a jugar de interior. O sea, que no tengo una posición fija, pero Lo bueno, ahí voy. lo decía porque, por ejemplo, los extremos y los laterales, eso se pegan unas carreras, vamos, que están Sí, todo el día para arriba y para abajo. sí, exacto. ¿Notas diferencia entre alguna posición a la hora Sí, de las glucemias del azúcar? pues a ver, sí que es verdad que, por ejemplo, lo que tú has dicho, jugando por la banda, ya sea de lateral o de extremo, y más si es un campo grande, es todo muy intenso, es un no parar, ¿sabes? Y ahí sí que es verdad que a lo mejor la glucemia me varía más que si juego de central. De central es una posición un poco más parada, o sea, sí que es verdad que cuando tienes que defender eh, alguna delantera y tal, es una posición que te demanda Sí, mucho y tal, pero si no, de extremo o lateral, lo notas más en las glucemias, ¿sabes? A la hora de que a lo mejor incluso acabas más alta porque de tanto sprint y tanto esfuerzo explosivo que has claro, hecho, ¿sabes? claro. ¿Y tú gastas algún tipo de sistema de monitorización? Perdona. Sí, a día de hoy estoy utilizando el Freestyle 2, ¿Sí está ahí? sí. Y bueno, sí que es verdad que el año pasado estuve viendo en Tenerife y allí sí que llegó el Freestyle 3, que es el nuevo que hay ahora, que no, lo tienen que sacar en todas las comunidades, pero de momento se ve que no está en prácticamente ninguna, o lo que yo sé. Y con el Free 3 la verdad es que me iba muy bien para el tema del deporte, o sea, me fue súper bien porque es un poquito más pequeño, es más pequeñito y a mí lo que me pasa con el Free 2 es que muchas veces se me despega, ya sea por el sudor, por la ducha, por lo que sea, ¿sabes? Y no me dura tanto, incluso a veces no me dura las 2 semanas, que son 14 días lo que dura, pues se me despega antes. Y con el Free 3 eso no me ha pasado. Entonces, por esa parte, sí que es verdad que ahora en Zaragoza no ha llegado el Free 3, entonces todavía no me lo he podido poner. Bueno, aquí en Pero sí que es verdad, Valencia digo yo que ya. también estamos esperándolo. Pero Sí, sí, bueno, sí, lo sé, y no, sí. no gastas, hay tipo de braceletes y de harapos que venden para tapar eso o, Sí, me compré, bueno, online, que hay sitios online que venden para sujetar bien lo que es sí, el aparato y me ha ido bastante, bastante bien. Y sí que es verdad que luego le añado yo como una tipo venda que me dan en el fisio, ahí en el equipo, y con eso ya voy apañada y la verdad que bastante bien. Pero es lo que te digo, el Free 2 me da un poco más de problemas que el Free 3. Pero en mi caso, también el Free 3 tiene una ventaja que no hace falta escanear todo el rato con en este caso el móvil, que yo sí, tengo la aplicación en el móvil.
No hace falta escanearlo todo el rato, simplemente te lo escaneas la primera vez y con eso ya tienes la comprobación de la glucosa continua, que eso también Mm. es un plus. Están diciendo, bueno, la última noticia que tengo es que van a hacer una actualización para el Free 2 Mm, para que sea continuo. Quieren actualizar el Freestyle 2. Pues sí, estaría muy bien, Para la eso, verdad. para no estar todo el rato escaneándote el brazo. Ujú. ¿No has tenido problemas con el parche a la hora de jugar? ¿Se te ha arrancado alguna No, caída y hayas saltado por los aires? O... no, pero porque he tenido mucha suerte, ¿eh? Porque yo creo que también es fácil, ¿eh? Que a lo mejor que se te pueda caer o de algún golpe, porque al final en el fútbol hay mucho contacto con lo que Mm, es el tema. Yo lo llevo en el brazo en este caso. Entonces, quieras o no, hay mucho contacto en los corners, el balón, o sea, jugadas a balón parado, lo que sea. En cualquier momento, vamos. Pero bueno, de momento lo que llevo, que es lo que te he dicho, que son unos parches que me compré online, me han ido muy bien. Y luego también la venda hasta que te digo, que me sujeta un poquito más. Entonces, con eso más o menos me va durando. Es lo que te digo, no me dura 2 semanas, ¿eh? Me suele durar menos. bien. ¿Y te ha supuesto el tema de la diabetes algún inconveniente o algún impedimento a la hora de perseguir pues, tus sueños o tus metas? Porque hay gente que cuando habla de diabetes parece que se le ha caído el mundo. Yo cuando empecé con 11 años lo único que quería era jugar con mis amigos y pasarlo bien. Los sufridores eran mis padres, no era yo, era distinto. ¿A ti te ha supuesto algún tipo de inconveniente a la hora No, la verdad es que para de tu nada. día O a día? sea, sí que es verdad que al principio, muy al principio, pues había recomendaciones incluso de decir que no haga deporte o justamente el fútbol no es un deporte muy adecuado para la diabetes o algo así, ¿sabes? Y también el miedo a las hipoglucemias. Yo me acuerdo que al principio era más el miedo a la hipoglucemia que otra cosa, porque también está la típica luna de miel, por así decirlo, que las glucemias es como que tiende más a la baja, ¿sabes? Y entre el deporte y ese periodo, pues tenía un poco más de miedo, por así decirlo. Pero bueno, sí que es verdad que luego con el tiempo aprendes a gestionarlo, ¿sabes? Incluso de manera autónoma ya vas probando cosas, tanto en el tema de la alimentación, controlando un poco los hidratos, el azúcar que llevan las comidas, la combinación de hidratos con otros macronutrientes, como pueden ser las proteínas o las grasas. Vas probando cosas, en este caso, bueno, en este caso mi experiencia, y luego también ajustando la insulina a base a la alimentación y la verdad es que yo creo que se puede compaginar muy bien y sin ningún problema. O sea, no es una enfermedad que te impida para nada, en este caso con mi sueño, que es jugar a fútbol y llegar alto. ¿Y has tenido compañeras también con diabetes o te has topado alguna contrincante del otro equipo que tenga Pues, diabetes o hayas conocido a alguien? pues mira, justamente mi hermana es diabética y también juega fútbol. Toma Entonces, castaña. sí, sí, sí. Entonces, por esa parte, bueno, ella debutó en el año 2018 creo que fue, un poquito más mayor que yo. Justo le pilló la edad ahí un poco de la adolescencia y tal, que bueno. Y nada, sí que es verdad que en ese caso nos ayudamos mucho, yo le doy muchos consejos, ella me los da a mí, porque al final, siendo las dos deportistas y diabéticas, pues, y en ese caso, pues, bueno, al final es un poco complicado, porque justamente las dos diabéticas, pero por otra parte nos tenemos la una a la otra y nos podemos ayudar, además de mi abuela, claro. Y bueno, también he conocido gente diabética en el mundo del fútbol, sí, pero creo que más contrincantes, o sea, más que compañeras ha sido más contrincantes de ver a lo mejor el free, ¿sabes? De verles a lo mejor el free y decir, mira, pues es diabética también. Ahora todo el mundo se ve si es diabético porque lleva el aparato en el brazo, pero Como te hace ilusión, ¿no? Ver el aparato, ¿no? Mira, igual que yo. sí, sí, la verdad es que sí. Parece que somos una especie rara, una especie en extinción, ¿eh? Con el cacharrito me preguntan, ¿y eso para qué es? Pues mira, para cargar el La móvil. verdad. Sí, sí. El otro día un hombre me paró por la calle y me dijo, oye, que últimamente veo mucha gente con el aparato este redondo en el brazo. ¿Eso es por qué es? ¿Porque sois diabéticos? Y yo, sí, mira, justamente es por eso. O sea, me paró un hombre adrede y todo para preguntarme. Sí, al final estamos identificados. Muy bien. ¿Y tus padres cómo llevan? Es decir, en mi casa, mi madre, vamos, desde que yo empecé, es la sufridora del azúcar y a día de hoy sigue siendo sufridora del azúcar. Cada dos por tres, cuando me ve pasarme el móvil, ¿cuánto tienes? Y yo para hacer la rabia le digo, bien, bien, mamá, bien.
¿Que cuántos tienes? Y no para hasta que se lo digo. Tu Ya, caso con dos hijas diabéticas, me imagino que lo pasarían no muy bien sí. al principio. A ver, sobre todo fue más conmigo, porque al final yo era la primera. Mi hermana ha sido la segunda, que ya tenía mucha experiencia conmigo, entonces fue diferente. Sí, es verdad, pues que impactó igualmente, porque quieras o no, dos hijas diabéticas es como que no se lo creían, ¿sabes? Al principio. Pero bueno, sí que es verdad que mi madre conmigo estuvo muy encima mío, aprendió mucho, porque por ejemplo, el tema de los pinchazos me pinchaba ella al principio, así yo Mm. tan pequeña. Y bueno, ella me acuerdo que practicaba con una naranja para poder pinchar bien. Y bueno, fue también aprendiendo, se fue informando de la diabetes. Mi padre es que ya sabía más, porque al ser su madre diabética, en este caso mi abuela, pues ya tenía mucha información. O sea, incluso a mi abuela le ayudaba mucho con el tema de, por ejemplo, contar raciones de los hidratos de carbono, para controlar un poco mejor el tema de la insulina, cuándo se tenía que poner de insulina y tal. Entonces mi padre ya iba más preparado, pero a mi madre sí que le pilló pues más de improviso y se puso mucho más nerviosa que mi padre. Pero bueno, a día de hoy ya te digo, tanto mi hermana como yo lo llevamos completamente de manera autónoma. Sí que es verdad que pues lo típico, cualquier cosa que necesitemos, mi madre también pues pregunta mucho, mi padre también, pero bueno, si eso lo gestionamos todo de manera autónoma e independiente, vamos. Y la información que recibisteis cuando empezasteis, ¿la ves bien, escasa? Pues claro, yo información tuve poca. A mí me Ya, cogieron, me llevaron al endocrino, claro. un régimen de 1.200 1.500 calorías para un neno de 11 años y a Ujú, funcionar. En mi casa dijeron que ni de coña, que vamos, me iba a morir de hambre. exacto. Sí que es verdad que yo considero, pero a lo mejor es una opinión personal, que cuando estás en el hospital, o sea, a mí por ejemplo me ponían para desayunar y en general en todas las comidas que hice, como mucho hidrato de carbono, ¿sabes? Era todo a base de hidrato de carbono, que al final, quieras o no, un diabético es más o menos intolerante al hidrato, ¿sabes? Yo creo que yo, por ejemplo, si no fuera deportista, reduciría bastante lo que es la cantidad de hidrato de carbono, porque quieras o no, es lo que al final te va a aumentar la glucosa. Entonces, a mí me sorprendió, bueno, no me sorprendió porque al final yo era una inexperta y tenía 8 años, no tenía ni idea, pero bueno, luego pensándolo más hacia adelante, decía, pero este tipo de dietas que ponen en el hospital, o sea, no lo entiendo. O sea, debería ser a lo mejor pues un poco más alta en proteína y grasa y pones hidrato, sí, pues poner hidrato, porque yo no soy nadie para decir que estoy en contra del hidrato, pero aún así reducirlo, porque a lo mejor era yo que sé, para desayunar, un vaso de leche con galletas y una fruta, ¿sabes? Eh, a mí me han llegado a dar por la noche, esto que ingresas por bajar de azúcar y, pues bueno, pues por la noche te daban el resopón y Ujú. un yogur azucarado. Que yo lo cogía y decía, toma mamá, dáselo a ella, que yo esto no me lo tomo, que lleva azúcar. Solo me Sí, sí, faltaba esto, que me dieran a las subidas aquí. Mi madre exacto. sí ahí enseguida a pegarse con quien hiciera falta. Pero sí que lleva razón que en los hospitales hay veces que no leen muy bien lo que es la ficha porque mete de Sí, vez en cuando la... Pero bueno, eso entrará dentro de, no sé, de errores que se cometen de vez en cuando. sí, sí, en Pero ese bueno, caso sí. pues nada, yo por mi parte no quiero entretenerte más, que tendrás que preparar tu partido. Si quieres Sí, lanzar bueno, un mensaje a la sí, gente con diabetes que sí, acaba de debutar y van un poco perdidos, y a los que no son tan debutantes, pero que también van un poco perdidos, si quieres decirles algo. sí, al final, sobre todo mi mensaje es que no tengan miedo a, en este caso, compaginar lo que es la diabetes con el deporte, porque es más bien beneficioso. O sea, no, al final es un poco, es una tarea un poco compleja porque hay que administrarse bien la insulina y sobre todo tener una alimentación saludable y acorde al ejercicio que vas a realizar y la insulina que te vas a administrar. Es una tarea un poco más compleja que una persona pues, que no sea diabética, pero aún así vale la pena. O sea, y ya te digo que se pueden cumplir los sueños que se tengan como deportista, se pueden cumplir igualmente siendo diabética. Así que, bueno, mucho ánimo a las personas que acaban de debutar o, bueno, al final a todos los diabéticos y, y en principio ese es mi mensaje. Bueno, ahora has dicho una cosa muy buena y de que es algo beneficioso.
¿vale? Realmente yo es que nunca veo las cosas negativas, es decir, yo lo veo todo positivo. Siempre intento ver el lado positivo de todo, porque si no, al final, si solo ves el lado negativo, acabas en una depresión constante. Y claro, la Ujú. diabetes, ¿qué te hace la diabetes para que sea algo positivo? Pues mira, tienes que practicar deporte, que se lo recomiendan a todo el mundo, tengas o no tengas diabetes. Tienes que Exacto, cuidar tu alimentación, que lo recomiendan a todo el mundo, tenga o no tenga diabetes. Es decir, coño, la diabetes es casi como una bendición, aparte de tener que estar pinchándote todos los días, pero bueno, exacto. que no es todo tan negativo Para nada, como para parece nada. y no es limitante. No es una Exacto, enfermedad que parece que, ay, es que soy diabético, no, no, perdona, no es limitante, puedes hacer cualquier cosa. Hay algunas profesiones que no te dejan, que en eso hay que pelear mucho. y en eso sí, pero bueno, en general es lo que te digo, siendo diabética al final, yo he estado toda mi vida cuidándome y por esa parte yo pienso que hay personas que no tienen ninguna enfermedad, que no se cuidan, ¿sabes? Y al final a mí la diabetes me ha hecho que me cuide y mi alimentación prácticamente desde que debuté ha sido muy saludable, he hecho deporte todos esos años, no sé, he ido incorporando hábitos saludables en mi vida y eso al final también ha sido gracias a la diabetes, o sea, que al final es lo que te digo, casi he tenido son más beneficios que contras, vamos. Muy bien, pues nada, simplemente darte las gracias por haber estado o haber aportado tu testimonio y espero volver a verte pronto. Bueno, pues muchas gracias.